Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Navarro de Arte en Costa Rica. En la última sección del video pasado, cuando conversaba con Roberto Murillo, él me hablaba de la importancia del contexto. Citaba una frase, bueno, parafraseada realmente, de don Alfonso Chase y decía de la importancia del país en el que estamos, donde nos toca hacer las cosas, ¿verdad? Somos ticos, decía Roberto. Y en esa singularidad tenemos la posibilidad también de vivir y compartir lo diverso que es el país, a pesar de que Costa Rica territorialmente tiene una extensión pequeña, si se quiere ver, en las expresiones culturales y en los imaginarios y en los diferentes espacios que tenemos, se crea arte desde diferentes premisas. Y este es el caso de un colega que admiro y aprecio mucho, que es Rubén Sosa. Rubén Sosa está en Nicoya y en una temporada de vida que estuve por allá hace un poquito menos de 2 años, Rubén me abrió las puertas no solo de su taller en algún momento, pero también colaboró para que yo pudiera exponer en Nicoya. Y creo que estos sentidos de comunidad hacen al final que la experiencia de arte sea eso, sea una experiencia diversa, pluricultural, con muchos significados, con muchas capas semánticas y además enriquecida de los contextos. Entonces, bueno, nada, los dejo con esta entrevista de Rubén Sosa, pintor nicoyano, que además tiene una academia. Toda la información la voy a dejar al final en los comentarios del video para que la puedan acceder y si alguien de la zona de Nicoya quiere contactar directamente a Rubén, lo puedan hacer. Y además, si andan por allá, que pasan a ver el trabajo que está produciendo Rubén. Espero que disfruten la entrevista. Bienvenidos a Arte en Costa Rica. Arte en Costa Rica es una comunidad solidaria que apoya el arte tico. Y bueno, hoy tengo el gusto de compartir con un colega que en mi estadía por la zona de Guanacaste fue un apoyo en un momento donde tal vez no tenía tantos contactos y ahora le estaba contando a él que el tiempo que pasé en Guanacaste no fue ni tan largo ni tan corto, ¿verdad? Fueron unos 3 añitos que en los que pude hacer algo de arte, pero también con Rubén, y ya lo voy a presentar, tuve la dicha de exponer, él me ayudó a exponer en un café, entonces también ahorita voy a hablar de eso, pero antes de pasar también a hablar de las piezas de Rubén, quería presentarlo. Rubén Sosa es fundador del Centro de Arte y la Galería Arte Rubio. Es una academia de arte y un estudio que está en Nicoya. Rubén cuenta con más de 40 exposiciones, entre ellas nacionales e internacionales, pero tiene colectivas, tiene individuales, tiene 2 premios. Recientemente este año la Asociación de Acuarelistas reconoció el trabajo de Rubén y le dio el premio por una pieza que desarrolló acá en San José. Y bueno, desde ese momento donde vi el premio Rubén, primero, obviamente me alegró mucho porque somos colegas pintores y también por ese apoyo que él me dio en estando allá. Siempre es muy grato ver cómo la gente va desarrollando su obra. Y bueno, con esta foto también me pasó algo vacilón, yo te voy a compartir. Sí, La foto la tomó Bernabé. Yo era ajá. vecino de Bernabé y cuando me pasé para acá, para San José, él no sabía que yo hacía arte. Él se dio cuenta por redes. Entonces, bueno, también hay una anécdota vacilona y saludar a Bernabé que Sí, a veces ve los programas. Entonces ahí, si puedes ajustar un poquitito la cámara, porque te estoy viendo como la camiseta, se te está como, el celular está como desmayándose. Le hace falta café a ese celular. sí, sí, sí. Por ahí. Sí, ahí está bien. Entonces, bueno, de la exposición con la que Rubén me apoyó montones, fue esta, fue una exposición de retratos, estuve en un café allá en Nicoya, y agradecerte siempre por ese apoyo. Tengo un recuerdo como muy agradable de lo que pudimos desarrollar juntos ahí, porque era un momento donde no tenía tantos espacios y no conocía a tanta gente. Entonces, siempre muy cercano, muy solidario, y agradecerte por eso. Y yo te quería como preguntar de tu trabajo, y estoy haciendo un ejercicio para contactar y como para hacer Sí, esta comunidad, que es que a los artistas les claro, pido 5 piezas para que me sí, comenten de su experiencia, de lo que han desarrollado. Y bueno, acá tenemos una de las primeras piezas que vos me enviaste. Entonces, bueno, ahora te toca a vos si quieres hablar de lo que presenté, no sé, de Bernabé, de lo que estás viviendo ahorita, o de tu taller, o los premios.
también lo puedes hacer. Entonces, bienvenido a Arte en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí estoy peleando con el Sí. aparato que me sostiene el celular porque a veces se me baja. Pero bueno, muy agradecido con tu invitación y ya también he estado viendo algunos programas y es bastante interesante y también pues conociendo muchas personas que hacen buen arte en Costa Rica y que tal vez esta plataforma está dando a conocer a otras personas o a muchas personas que tal vez no las conocemos tal vez en ciertos lugares de Costa Rica. Pero bueno, siempre haciendo arte, siempre tratando de ir aprendiendo, de mejorar lo que uno ya hace. Siempre la idea mía es pintar sobre temas de mi región, todo lo que está a nuestro alrededor, a veces un poco costumbrista, pero siempre buscando algo más dentro de ese costumbrismo, pues la idea es ir mejorando las técnicas y tener una técnica cada vez más depurada con la práctica, utilizando pues los elementos, los paisajes y tratando de captar la atmósfera en mis pinturas, la atmósfera de los lugares que están a mi alrededor. Entonces, en esa pequeña obra de un botecito con unos pescadores artesanales, pues ahí es un poco la vida de las costas, la vida de las costas que tengo aquí muy, muy cerca y lo que es el mar, la vida alrededor de las costas, eso es algo que, bueno, siempre he compartido y siempre he interactuado con este tipo de ambientes y me encanta, la verdad. Sí, de hecho, una de las pinturas de esto, de los barquitos y las costas, tengo Ujú. aquí, Sí, de hecho aquí la tengo en sí, un pasillo sí, cerquita, que es una de sí, las tuyas, que yo de que la vi me encantó. Tenés unas también en sepias, en acuarelas, que son monocromas, grandes, que por ahí yo sí, también estoy enamorado de una de esas, sí, pero no solo trabajas la temática de marinas o de barquitos o esta cuestión de pesca artesanal, que yo también creo que tiene, sí, si bien es cierto, si es representativo del contexto, hay toda una sí, vivencia de fondo de cómo las economías regionales se sostienen a partir, en algunos espacios, a partir de estas labores que son muy dignas y que también el documentarlas en una imagen les da como esa continuidad en el tiempo, ¿verdad? Como capturar sí, esto en una imagen es como validarlo también a la vez. sí, sí, Y también, no solo sí, ujú. trabajas acuarela, ¿verdad? También tenés, este es un óleo, si no me equivoco, Rubén. No, ese es acrílico, es Este es un acrílico. acrílico, sí. Lo que pasa es que normalmente yo trabajo en la pintura acrílica y el óleo, digamos, de una manera similar en el acabado, digamos, y en Ajá. las tonalidades. Entonces, mucha gente cuando ve mis acrílicos piensa que son óleos, porque mi manera de trabajar la técnica es muy similar, digamos, yo no trabajo con capas gruesas, siempre Ujú, trabajo con la pintura bastante diluida ujú, y el problema con la pintura acrílica es que dependiendo, digamos, las marcas, normalmente los colores no son tan profundos, digámoslo de esta manera, como el óleo. Entonces ujú. hay que trabajar el acrílico con mucha mezcla, nunca, casi nunca directamente el color del tarrito, digamos, o de la pasta. Entonces, al usar acrílico, pero hacer mucha mezcla, entonces sí uno va buscando y logrando las tonalidades similares al óleo. No va a quedar nunca igual, pero yo sí busco como que se asemeje mucho en las tonalidades. Entonces, normalmente sí, un acrílico mío, es trabajado bastante con muchas mezclas para lograr como esos tonos que solo con óleo se pueden dar y que con óleo es un poquito más fácil porque ya las pinturas vienen con un tinte más profundo y demás. Entonces sí, ese es un acrílico y representa pues la Pampa Guanacasteca. Fue una serie que hice hace como 6 7 años de cielos abiertos representando el verano completamente sin una nube en la época de verano donde Guanacaste se ve así. Ahí, bueno, como dato, vos sos oriundo de Nicoya, pero Sí, también tuviste formación aquí en San José, ¿verdad? Yo por ahí no lo mencioné, sí, pero vos te viniste de Nicoya.
entiendo que estudiaste en la Casa del Artista y Sí, también la Universidad de las Ciencias y el Arte, si no me equivoco. ajá, sí, Eh, En la sí, Universidad de las Ciencias y el Arte sacaste enseñanza de artes, ¿verdad? ajá, exactamente, sí. Y en la Casa del Artista, en la especialidad de pintura, saqué Ok, todo el proceso. Ajá, perfecto. Te iba a hacer una pregunta técnica ahora que estabas hablando del sí, acrílico. Yo tuve el reto cuando estuve en Liberia, y de hecho me deshice de mis acrílicos en Liberia, ya esto es confesión mía, porque se me secaban demasiado rápido. O sea, yo sí, tenía, en la casa donde estábamos no había aire acondicionado ni nada, entonces yo ponía la pintura en la paleta y empezaba a hacer cocina de color ahí a mezclar, y cuando terminaba de mezclar, ya la primera mezcla estaba hecha en plástico, ya estaba seca. sí. Entonces te lo Pues, cuento porque mi salto fue a óleo, precisamente, yo retomé al óleo después de muchos años en Liberia, por lo mismo. sí, sí. Sí, es que pintar en acrílico realismo, como lo hago yo, digamos que es realismo, sí hay que pintar rápido, no hay otra Ajá, manera de decirlo. Hay que pintar rápido y tener mucho, mucho, mucho manejo y conocimiento del color, ajá, porque como usted dice, se va a secar rápido. Entonces, si ya hiciste una mezcla y esa mezcla iba a ir por varias partes de la pintura, entonces uno debe tener la capacidad de volver a mezclar y hacer el sí, mismo tono y volver a hacerlo y volver a hacerlo las veces que sea necesario para ir logrando sean los difuminados o las mezclas o las degradaciones. Entonces, sí, lo bueno de eso es que uno desarrolla con el acrílico mucha rapidez en la ejecución cuando estás pintando con acrílico, cuando estás pintando realismo y también mucho conocimiento de color, digamos, de mezclas de colores. Eso sí, es una ventaja cuando ya practicas y practicas, pues vas dominando eso y después va a ser mucho más fácil. Sí, sí. pero sí, se seca rapidísimo. Ahí hay una cuestión del contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con acrílicos yo me daba muchísimo más espacios aquí en San José cuando pintaba con acrílicos, Ah, porque el clima, o sea, uno no se da cuenta de las diferencias que hay de trabajar en una zona con un clima muy distinto hasta que ya no así. está sentado ahí enfrente de la paleta dándose cuenta que el mismo clima te exige condiciones muy diferentes. Y alguien podría decir, no, Claro, pero la pintura, no, mentira, la pintura se seca y aquí puede sí, tardar hasta el doble por la altura, por la sí, humedad, ¿verdad? Por un montón sí, de condiciones. Y en esa línea te quería preguntar de la acuarela, tu experiencia sí, en la acuarela, porque yo veo, por ejemplo, esta piecita que yo tengo acá, que es también un bote, y hay más sí. gesto. O sea, como que Ujú. tenés más la tendencia a hacer cuestiones más sintéticas, más gestuales, como más sueltas en la expresión y jugar más con una mancha como más espontánea. Entonces, tal vez ahí a la gente, me imagino que la gente que ve, mucha gente que ve esto sí sabe del tema, cuáles son las características de la acuarela, pero Sí. ahora estamos como diferenciando en dos piezas. Entonces, tal vez si lo desarrollas desde tu experiencia, cómo se ve una contra la otra, o a la par de la otra, más bien. Bueno, todo esto tal vez sea inclusive, como vos lo decís, a lo mejor por el calor y el clima y eso que uno va desarrollando, pero igual la acuarela para mí, este, respetando los principios de ella, ¿verdad? Siento que para mí es muy importante lo que es la rapidez y la espontaneidad en una acuarela. Entonces sí me gusta jugar mucho o estoy tratando de depurar esa parte que es más trabajar con más mancha, con más atmósfera, eh, y eso se logra pues rápido, la Uh verdad, o -huh. sea, y a veces pues en una acuarela se logra, en otra tal vez no se logra lo que uno quiere, pero uno va en esa búsqueda. Y para mí, yo pinto acuarela y si es algo así que no es tan específico o un encargo que tiene que ser muy realista, pero que la gente siempre pide algo muy, muy realista, a mí me gusta hacerlas cuando son para mí, que predomine más la soltura de la mancha, zonas más húmedas donde la mancha al final sea la que crea la atmósfera y después detallar un poquito y ya sacar algunos toques realistas, pero que al principio en la primer mancha tratar de lograr ya que se sienta ese lugar, la atmósfera,
lo que hay ahí. Eso es lo que trato de hacer. Y creo que lo trato de hacer rápido, lo más rápido que pueda. Claro. Este, sí. Ujú. Ahí voy a hacer un paréntesis del guión de Sí, imágenes que me mandaste, porque ahora que estás sí. explicando esto, de cómo es tu proceso y cómo desde las primeras manchas tratas de ubicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a lograr? Quiero dejar de compartir de las imágenes que me mandaste y quiero enseñar la imagen con la que participaste acá en el Ujú, evento de acuarelistas, porque me ujú, parece que ilustra muy bien lo que estás diciendo, ¿verdad? Esta fue la ujú, pieza con la que ujú. te dieron el premio en la Asociación de Acuarelistas este año, Sí, fue hace un par de meses, si no me equivoco, sí, sí. y es la Embajada de México, ¿verdad? La En San Embajada de José. México. Exactamente. La Entonces, Embajada de contanos de México. esta experiencia, porque ahora que lo estabas diciendo, yo decía, claro, Rubén hace la ubicación de los bloques, de los planos, y en esa espontaneidad hay mucho gesto. Uno ve, por ejemplo, el follaje en Sí, el árbol y tiene un montón de gestos. Entonces, contanos vos de esta pieza, cómo fue la experiencia, cómo lo sí. viviste, cómo estuvo el evento también y cómo te Ah, sentiste no, pintando en vivo, ¿verdad? fue, sí, sí, fue súper, súper bonito. Una experiencia muy interesante donde habían, o sea, un montón de pintores, igual buscando escenarios, buscando lugares. Siempre pintar al aire libre es más difícil que pintar en el estudio. Este, como te digo, yo he practicado, creo que tal vez en la corta carrera que yo tengo, digamos, tal vez no es tan corta, creo que tengo como más de 20 años de pintar, Ya es pero bastante, sí. creo que he pintado bastante, creo que he pintado bastante numéricamente hablando, Ajá. este, y eso me ha dado bastante agilidad y rapidez en lo que Ujú. hago. Entonces, ese evento eh, para mí fue, bueno, primero sí, como un poco desde el principio, un poco de nervios, porque era como un certamen, no es lo mismo andar pintando ahí como lo que uno quiera y así, pero lo disfruté un montón. Este, Ahí busqué escenarios donde yo me sintiera cómodo, digamos, donde hubiera algunas partes que pudiera hacer con manchas libres, como usted lo dijo, y algunas partes que son más estructurales. Obviamente la casa esta grandota de la embajada, que es algo Ujú. más, que lleva un poquito más de dibujo, de proporciones. Entonces en una acuarela para mí, una acuarela buena para mí, ¿verdad? Es mi manera de pensar. Tiene que tener un buen dibujo, primeramente un buen dibujo, pero después que tienes un dibujo proporcional, Ujú. simple pero proporcional, ya puedes jugar con las manchas y con la luz y la sombra. Y ya, Ujú. si manejas eso, creo que es suficiente para hacer una buena pieza. Sí, Claro. Yo sí creo, yo le agregaría algo más ahí, Rubén, a esta parte de la acuarela. Yo creo que también con acuarela hay que tener la capacidad de soltar que la mancha es lo que es. Porque con acrílico y con óleo hasta cierto punto uno puede corregir un poco, ¿verdad? Con sí, acuarela sí, hay mucha espontaneidad y yo creo que, sí, y he escuchado estudiantes decirme esto, profe, es que la acuarela es muy difícil porque yo no la puedo corregir. Y bueno, tampoco es tan cierto, hasta cierto punto sí se puede corregir un poquito la acuarela, pero también tiene ese reto de lidiar con lo espontáneo, que a veces a alguna gente no le gusta tanto lidiar como con esa espontaneidad, ¿verdad? Pero lo estás diciendo, yo creo que la acuarela, el secreto también es mucho esa, como esa iteración de hacer y hacer y hacer y volver a hacer, porque esa soltura no llega gratis, ¿verdad? Esa soltura sí, no es que de la noche a la mañana agarras un pincel, te pones a hacer acuarela, y en sí, eso vos también tenés la parte docente y la parte de dar clases, sí, porque para mí fue muy refrescante, no solo el poder compartir con vos y conocerte cuando estuve por allá, pero también estar en tu taller y ver que tenés un programa de que das clases y tenés a estudiantes y les das seguimiento, porque también creo que el que la gente pueda valorar y validar estos espacios pasa por procesos de educación, ¿verdad? Yo creo sí. que hay una gran deuda de educación artística en el país, entonces también creo que es muy válido esos espacios locales como el que vos tenés, porque no tenés solo un Sí. espacio en Nicoya, ¿verdad? Son dos lugares, si no me equivoco. Sí, sí, también brindo el servicio en la zona de Sámara, por eso siempre tengo mucha relación con la zona de la costa. Uh -huh, Sí, uh -huh.
Sí, claro, es importante y es algo que pues muchas personas y padres, porque también vienen muchos niños y adolescentes, valoran, porque en realidad conocer arte y hacer arte no es solamente porque vas a ser un artista y después te vas a dedicar a esto, sino Claro. que yo tengo alumnos que comenzaron a los 5 años y ahora Mm. tienen 9 años de estar conmigo en clases. Son chicos que yo les digo a ellos mismos, vea, ustedes ya saben distinguir una acuarela, un acrílico, un grafito, ya saben qué es sombra, qué es luz, ya saben qué es proporciones, ya saben qué, no sé, perspectiva. Pueden ir a un museo y por lo menos decirle a papá, mire, papi, esa es una acuarela. ¿Me entiende? En cambio, yo les digo a ellos, yo cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, todavía yo en el colegio no sabía que era una acuarela. O Ajá, sea, y menos cuando uno es de una región un poco más alejada de la ciudad o del centro, donde hay un poco más de museos y esto, ¿verdad? claro. Entonces, ya, yo siento que de cierta manera es algo recíproco, ¿verdad? Pues uno lo hace para vivir de esto y también, pues yo creo que también es un conocimiento que estamos brindando y que va a servir para la vida de todos estos estudiantes. Sí, Claro. Sí, hay un compromiso y también yo creo que en tu propia historia, digamos, en lo que has ido desarrollando, eh, el poder alimentarte de ciertos conocimientos y después regresar a la zona y poderlos compartir, sí, creo que hay una generosidad ahí importante y eso se suma a lo que estás hablando de las zonas alejadas, ¿verdad? Lamentablemente, por procesos históricos, todo se ha centrado en la GAM y las zonas costeras y las zonas periféricas quedan como excluidas de muchos sí, procesos y por eso también yo lo veo tan valioso, porque también entender que hay un espacio como una academia, ahora vamos a hablar un poquitito de tu academia al final, donde la gente puede ir y puede como permearse de esto, les da la noción y la dimensión del valor que tiene, ¿verdad? Porque es muy diferente cuando alguien dice, ah, sí, eso es una pintura, a cuando alguien se enfrenta al hecho sí, pictórico y empieza como a aterrizar en su saber y en su vivencia el costo que tiene y la dificultad que sí, tiene, ¿verdad? Ahora que estábamos sí. hablando de que los acrílicos se secan y que es más, evidentemente en un estudio con todos los materiales uno tiene control. Lo que hiciste en el concurso de acuarela, es pintar al aire libre, no hay control, pasa gente, a uno se le puede caer el pincel, o sea, Sí, sí, y eso tiene un valor, ¿verdad? claro. Este es otro acrílico de esa misma serie que me estabas hablando de los cielos Ajá, abiertos, es del mismo ajá. año. Sí, más o menos como de los mismos años, tal vez 1 o 2 años de diferencia, tal vez. Ese también pues representa un poco también la vida ya más de lo que es las llanuras de aquí de Guanacaste, la ganadería, que es algo de lo cual pues Guanacaste también se ha dado a conocer a nivel nacional, bueno, toda la vida fue ganadería, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, ese tema es algo también recurrente por mí y creo que también representa mucho la zona. uh -huh. Ahí también vemos un trabajo bastante detallado. Bueno, tal vez la fotografía creo que esa está un poquito movida, no estaba tan buena, pero sí es un trabajo muy, muy detallado, muy, 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 con mucho trabajo. Sí, ¿Qué y es una tamaño obra tiene, bastante, más o menos? es grandecita, tal vez por Sí. eso también la foto no. Es como de 1,20 por 80. Sí, es Sí, bastante grandecita. aquí hay Sí. horas de trabajo. Sí, sí, hay mucho, mucho, mucho. Sí, yo le digo a los chiquillos que a veces llegan y ven mis cuadros y ven una vaquita y pintar. Digo, yo esa vaquita duré 3 horas haciendo una vaquita y tiene como 30. Les digo. Entonces Vea, ya vea digo, todo el wow. ganado que hay ahí de Sí, horas. sí, exactamente. Y como lo dijiste anteriormente, sí es cierto, la gente y los chicos y personas adultas y adolescentes, todos los que vienen aquí a clases, cuando ya ellos están pintando, cuando ellos ya están haciendo, ya ellos se dan cuenta de lo que cuesta, del Ajá, valor. Después, de pronto alguno me dice, profe, ¿y cuánto vendería yo esta pintura? Y yo le digo, bueno, de ahí, primeramente, primero valore usted lo que le las horas, costó, lo que para usted fue hacerla, después calcule las horas, los calcule lo materiales. que ha gastado en Ajá, materiales y de ahí usted le pone un precio y usted dice, ah, no, profe, muy barato, porque es muy bonito, porque a mí me gusta. Ah, entonces ya esa es otra cosa, ya ese es el plus de lo que lleva la obra de arte. Por eso es que a veces la gente
cuando ve los precios de las obras de arte, a veces no entienden por qué es tan caro, pero como usted Claro, dijo anteriormente, ya estas personas que ya tienen un acercamiento y un poquito más de conocimiento sobre el costo, dedicación, tiempo, entonces ya pueden llegar y valorar y de verdad tener una idea de lo que claro. de lo que vale, digamos, el arte. Yo en algún momento le decía a mis estudiantes, porque de colegio, porque yo trabajé muchos años en colegio, que Sí, inclusive, eh, aunque ellos o ellas no se dedicaran a hacer arte, cuando estuvieran en alguna empresa o en algún trabajo donde tuvieran que, no sé, hacer alguna actividad o tuvieran que adquirir arte para algún edificio o ujú, algún espacio, el respeto claro, que le iban a claro, tener era diferente, ¿verdad? claro, Entonces, ahí exacto, la labor tiene sentido social, ¿verdad? También. exacto, Y exacto. hablando un poco de esto de como de la educación, hace poquito me vi en redes y no lo vi como muy a fondo, pero estaba dando una charla. Creo que era una charla que Ujú. tenía que ver con el aspecto vocacional, si no me equivoco. Entonces no sé si me puedes como compartir qué fue lo que pasó en esa charla, cuál era el tema, dónde te Creo invitaron. que sí, creo que te referís es algo que organizaron aquí en Nicoya, que la municipalidad y otras, no sé si otros entes ahí, sobre pues personas que hemos de alguna manera emprendido algún tema y alguna empresa o alguna cuestión y que podemos ser de alguna manera este ejemplo Ah, para los chicos de los colegios, de las escuelas. Entonces era como un, no sé, una especie de mini TEDx, una cosa así, ya, 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 ya. que nosotros exponíamos lo que hacíamos, por qué lo hacíamos. Estuvo muy, muy interesante, muy bonito y los chiquillos todos emocionados, me preguntaban de todo. Y sí, sirve para motivar a estos chicos que están apenas, digamos, escuelas, colegios y que todavía tal vez están pensando qué estudiar o a qué dedicarse. Entonces, pues tuvieron una imagen de algunas ideas eh, de los que después pueden pensar y para estudiar y eso. Qué Sí, bueno, más o qué bueno. menos. Sí, Qué bueno esa iniciativa porque creo que le da voz también a las formas de resolver un vivir, ¿verdad? Y un sí, sí, gestionarse. sí, Qué sí, importante sí, ese espacio. claro, claro, no, súper, súper bueno. De esta pieza, yo te voy a decir qué me Ajá, generó a mí, sí, porque el estar en Liberia, mucha gente asocia, y yo siendo josefino, y me voy a confesar un poco, yo no sí, dimensioné lo que era Guanacaste hasta que no estuve ahí, ¿verdad? ajá, Entonces, con esta pieza a mí me despierta esta idea, porque muchos josefinos, si no conocemos a fondo Guanacaste, asociamos directamente Guanacaste igual playa, ¿verdad? Que es una ajá, asociación a veces un poco grosera, porque Guanacaste no solo es playa, pero sí, cuando yo sí, empecé a visitar pozas y cuando sí, uno puede moverse ahí de Liberia a los coyotes sí, ¿verdad? O a las leonas sí, y se da cuenta como de esta riqueza, bueno, al menos a mí esa pieza me dio unas ganas de ir a una poza sí, así, pero porque llega un punto en el año donde eso es lo que uno está sí, deseando, ir a sí, una claro, poza. Es mi sí, lectura, entonces yo no sé, te escucho a vos porque eso me movió a mí sí, este trabajo. sí. Sí, bueno, sí, esa pieza le nombré Paz porque en realidad eh, aquí en Guanacaste, y te digo una cosa, o sea, más en la época verde, es que cuando aquí comienza la época verde es totalmente otra cosa. Ajá, Hay, es como otro mundo sí, se y transforma. te puedes encontrar lugares así, en Ajá, medio de las montañitas, en los lugares más alejados y ni siquiera tal vez de difícil acceso, solo caminar un poco sobre el río y hay muchísimos lugares así. A mí siempre, siempre me ha encantado el paisajismo, o sea, el paisaje, ujú, el bosque profundo, o sea, los ríos, las aguas. Eso a mí también siempre me ha llamado la atención. ujú, Tal vez a veces en el arte contemporáneo, pues tal vez no valoran tanto esta parte, ya ahora, ujú, digamos, en la actualidad, lo que es el paisajismo y esto, ujú. pero igual, o sea, yo siempre he pintado simplemente lo que he querido Claro, y eso a mí me llena demasiado porque igual que cualquier obra de arte, igual que cualquier tema
cada persona lo va a ver a través de su corazón o de su alma y va a sentir Ujú, diferentes cosas. Como ujú, puede ver simplemente en la naturaleza, también puede sentir otras sensaciones ujú. digamos, diferentes. Entonces, siempre para mí el paisaje es válido y sigue muy, muy vigente en el arte. Para mí es así. Claro. Hace muy poquito, y por ahí ahora, después lo pongo ahí como Sí. en el mismo video, se desarrolló una investigación que se llama Paisajes Diversos, que Ujú. sería muy bueno. Estuvo en el Museo de Arte Costarricense y lo que buscaba la investigadora Eugenia Zabaleta y con otro grupo de investigadores era como identificar todas esas nociones de paisaje Sí, desde el siglo XVIII, siglo XIX, no me acuerdo, no preciso los años, pero por ahí tuve el chance de conversar con ella y me gustó mucho cómo ella explicaba que el paisaje no solo representaba el sitio en sí o la imagen, sino también la realidad económica, el contexto, las rutas de acceso. Entonces estuvimos hablando ahí del trabajo de Emilio Span y de autores que uno pensaría, bueno, es que el paisaje tiene un alcance muy profundo y el costarricense sí, estuvo con una exposición grande, el Museo de Arte sí, Costarricense de Paisaje sí, Diverso, que yo creo que es una revisión importante. Y ese mismo texto termina hablando inclusive de otras áreas como biología, botánica, de cómo nos relacionamos como costarricenses con el paisaje. Yo creo que no es algo que uno tendría que dar tan por sentado necesariamente, ¿verdad? Y esa investigación en particular, después te puedo pasar, porque por ahí lo que hicieron fue un texto digital, yo lo sí, tengo, te lo puedo pasar porque creo que es muy valioso e inclusive sí, yo reflexionarlo escuché, ahorita. sí, 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 entonces buenísimo, sí, sí. ahí después te paso ese documento. Y tenemos esta otra, Rubén, que a mí Ujú. personalmente la publicaste hace unos días y Sí, me llamó mucho es la la atención. última, creo que es lo último que he Sí. pintado, yo creo. Sí, Ah, la sí, lo última que terminé. pintaste es. Sí, es como la semana pasada la terminé. Sí, sí, creo que esa es Contame. la última que he hecho. Sí, bueno, igual, ahí representa muchísimo sobre lo que es el contexto en el que vivo. Ujú, Hablamos ahí de, digamos, de longevidad de la vida en la zona azul, de esas ujú, personas longevas, ¿verdad? Que todavía existen y en bastante porcentaje aquí, en Nicoya, en Guanacaste, en la zona que le llamamos como la zona azul, en general en Guanacaste, y haciendo una actividad típica de nuestros ancestros, este, y pues ahí quise abordar toda la pintura con colores tierra. En realidad, ahí lo único que sale un poquito del tono es el morado del maíz. Entonces, pues puede significar muchas cosas. El que la pueda leer puede ajá, entender muchas cosas, además de simplemente ver a un señor longevo, este, desgranando maíz, pero también en sí los colores y todos también hablan mucho de lo que sí. es nuestra tierra. Sí, 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 Y me gustó mucho. tiene un poquitito de contraluz morada también él en el cabello, ¿verdad? Para Ah, unificar. Yo lo estaba viendo en sí, detalle. Ah, qué interesante. Le sí. puso como esa contraluz, un poquitito de lo que está desgranando también como en el cabello. Me gustó Ujú. mucho ese detalle. Sí, 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 y es parte, o sea, de lo que yo aprendí como cromática en Ajá. las obras de arte. Entonces, sí, ya un toquecito, sí. Sí, nos decía un profe de nosotros que la pintura era un todo, ¿verdad? Que no es Sí, como un collage que uno va poniendo parchones, que uno está haciendo toda una pintura, entonces que el color tiene que, eso, de la andar cromía, por todo lado. distribuirse. Exactamente. Yo le digo eso a mis alumnos. Les digo, hay mucha gente que pinta y tiene 20 tubos o 20 tarros de Ajá, colores. Y se ve donde pusieron aquel verde, por allá pusieron el otro verde, y por allá, o sea, tres árboles verdes de verdes totalmente diferentes. ajá, Y entonces, hay cosas que hay que revisar, ¿verdad? Y tal vez ser un poquito más investigativo en esta área cuando ya nos dedicamos, más, bueno, a los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? claro. Sí, sí creo que es parte de responsabilidad de nosotros como estudiantes de la pintura, que de por vida estamos en eso, los que estamos en Ajá, eso, pero sí hay detalles básicos importantes que mucha gente que pinta, no le tienen ese cuidado, pero sí, la cromática en las obras de arte
es básico, pienso, de la parte académica, de lo que son, de lo que hemos estudiado un poco más académicamente. Después ya, Ujú, pues, cada uno quiere hacer lo que quiera y pinta como quiera. Pero claro. cuando queremos hacer algo, qué sé yo, más académico, realista, pues ahí está esa clave, digámosle así. Sí, Sí. Estás diciendo, y esto me encanta porque es una idea que yo comparto, que siempre somos estudiantes. O sea, sí, en el arte, creo que algo, al menos que a mí me emociona, es que no terminamos de aprender, ¿verdad? Seguimos sí, sí, aprendiendo y seguimos sí, descubriendo nuevas cosas. Y sí, yo quería compartir esto. Yo puse ahí tu Instagram porque sí, sí me parece importante. Si en la zona, en Nicoya, hay alguien que tiene interés, que está viendo esto, no sé, o sea, que tanto el canal está llegando a Nicoya. Yo tengo el sí, sueño de que pueda cubrir más cosas en el país, ¿verdad? También quiero hablar con claro, gente de zona sur, de Pérez Celedón, ¿verdad? Pero por ahorita, sí, el hablar con vos, sí me parece que parte de la responsabilidad es de que le podemos contar a la gente dónde está tu taller, si quieres contarnos claro, un poquitito de la historia de tu taller, cómo empezaste, ¿verdad? claro, Si en algún momento tenés matrícula abierta o no, para que sí. podamos como también difundir esa información. Sí, bueno, nosotros tenemos, como quien dice, todo el año abierta la matrícula porque yo trabajo de una manera más personalizada. Ujú. Cada alumno, cada edad y en el momento que gusten, siempre cada inicio de mes puede comenzar cualquier estudiante. Y nada más que cada uno va a llevar su nivel, va a llevar su programa, si comienza desde cero, si ya pintado, si ya dibujado, si ya tiene algunos principios básicos, pues ahí le evaluamos lo que sabe y de ahí comenzamos. En adelante, un proceso en orden, digamos, Ujú. con bases y ir creciendo el desarrollo. No es que nunca he sido de los que la primera semana ya les pongo un lienzo y pintura y pinceles y tome, vamos a hacer eso. No, Sí, sí, nosotros trabajamos de una manera bastante más académica. Comenzamos desde cero, con dibujo y comenzar a dibujar y después ya claro. comenzamos a ver otros fundamentos dentro del dibujo y después ya pasamos al color poco a poco, progresivamente y a las otras técnicas. Sí, siempre está abierta la matrícula, todo el año nada más de conversar y ver los horarios. Los horarios son entre semana. Por el momento tenemos clases los martes y los jueves. Entonces, Ok. esos son los horarios que hay disponibles ahora. Igual es solamente coordinar y ver las horas que les convenga. Sería más o menos la info. Perfecto. Rubén, agradecerte este rato, muy contento, felicitarte por el reconocimiento en acuarela. Eh, Pienso que esas experiencias no solo motivan a los estudiantes, sino que nos motivan al gremio y al poder tener como esta capacidad de compartir al final. Yo creo que son diálogos. Por ahí tuve el chance de hablar con Saúl Morales, que es también Sí, fotógrafo allá en Liberia, y por ahí tengo el pendiente de contactarme con Bernabé, pero también creo que claro, el espacio que vos me diste allá siempre he estado muy agradecido y creo que especialmente ahorita en el punto histórico y en el momento tan complejo que estamos viviendo como ticos, el poder acercarnos como gremio es importante. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho el que nos compartas tu trabajo y, por supuesto, y también motivar a que la gente te visite al taller, vea lo que estás haciendo. Y bueno, por ahí en la descripción del video voy a poner, si me das permiso, este claro. contacto para que la gente te busque. Entonces, bueno, nada, te agradezco mucho y Muchísimas ojalá que gracias a vos. sí, Muchísimas gracias a vos, Pablo. No, no, es un gusto conocerte aquí en Guanacaste y cualquier cosa, siempre estamos ahí presentes. Ojalá a la que orden. en algún momento podamos seguir trabajando juntos, hacer alguna exposición, hacer alguna Claro, actividad así, lindísimo. O sea, a mí me gusta también tu trabajo, tus rostros, tu acuarela, tu dibujo, excelente. Más bien, hay que seguir esa eso. parte también explotándola. Buenísimo, Rubén. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo Bueno, y espero que estés muy bien. Chao. muchas gracias. Chao, hasta luego, pura vida. Bueno, buena vida. Bueno, esta fue la entrevista con Rubén. Uno de los temas como más transversales tal vez en esta entrevista es la educación. Yo le decía a él, y es algo que sostengo y que sí creo que hay que reflexionar, nosotros ahorita en el país es evidente que tenemos una problemática
educativa muy seria, hay muchas deudas, hay muchos pendientes en la educación y particularmente en la educación artística. En ese sentido, sí creo, es como algo que he estado tratando de hacer, que la divulgación artística es importante. Pero la divulgación no pasa solo por estos medios. Esto es una plataforma más. Yo también soy pintor y cuando hay eventos que hacen todo un registro, no de una sola expresión, sino de múltiples expresiones, es importante analizar qué pasa. Recientemente se inauguró el Salón de Artes Visuales en el Museo de Arte Costarricense en La Sabana y las piezas que están representadas, que hablan de muchos temas, pero hablan también de una diversidad de miradas o de opiniones de mundo, de cosmovisiones, refleja un poco las inquietudes, las reflexiones, el pensar de los artistas costarricenses de este momento y reúne a varias generaciones. En el siguiente video me gustaría que me acompañen porque voy a estar haciendo, o en los siguientes videos más bien, voy a estar haciendo una serie de entrevistas que tienen que ver con esto. Y en el primer video, que es el caso de José Pablo Ureña, reflexionamos de San José, no solo como ciudad, no solo como capital, sino casi que desde la filosofía de lo que implica la ciudad y las dinámicas que hay dentro de la ciudad. Espero que puedan disfrutar el siguiente video donde entrevisto a José Pablo Ureña, participante del Salón Nacional de Artes Visuales del 2025.